logramos una cierta presión, volumen, pero hay que agregarle la temperatura, y entonces cuando le agregamos la temperatura, esto que estamos en un plano toma forma y volumen. Bien. Y después, esto mismo es lo que nos permite poder visualizarlo en lo que es el ciclo de Rankine. Bien. Nuestro anfitrión de esta tarde es John Ericsson, quien proyecta, construye diferentes motores basados en ciclos termodinámicos, muy análogo a los ciclos de combustión interna que ya tenían amplia difusión. Cuando estamos hablando de los ciclos de combustión interna, estamos hablando del ciclo Otto y el ciclo diésel. Bien, y entonces, ¿qué es lo que propone este señor? Él se imagina una turbina como si fueran los cuatro tiempos. Esa es la virtud de este señor, que después otros lo convierten en un ciclo de flujo continuo. Esa es otra travesura interesante. Sin embargo, es considerado el autor de dos ciclos para motores térmicos de combustión externa y constructor de motores reales basados en los ciclos que estudiaremos a continuación. Miércoles, que son terriblemente desordenados, ¿no? La informalidad campea. Los espero, entro tarde, los espero, y siguen echando perro. Ya, estos son los dos últimos. No recibo más. Bien. Miren lo que hacía el famoso señor Ericsson. Nos decía que hacía una compresión. Nos hacía una combustión a presión constante, una expansión y el enfriamiento. Es genial su propuesta. Y esto llevándolo al diagrama temperatura-entropía, es esto lo que sucede. Compresión, temperatura constante. Miren cómo cambia. Aquí viene el calor suministrado. 2, 3, calor suministrado. La expansión, miren, es una expansión isotérmica. Y también aquí hay otra expansión. Qué interesante que es esto. Pero ya es el enfriamiento, perdón. Este es el enfriamiento. Fíjense que nos cambia el chip que teníamos antes. Carlos Eduardo Ligero. Pero ahora lo van a ver. Miren, lo comprime, le agregamos calor, lo expansiona, lo enfría. Miren, lo está comprimiendo. Está la combustión, temperatura constante. Y de 3-4 estoy expansionándolo, y aquí tengo el enfriamiento. Si observan los diagramas presión, volumen y temperatura entropía, el motor Ericsson con régimen estacionario, donde los procesos son 1, 2, compresión isotérmica, suministro de trabajo exterior, 2, 3, una expansión,
2, 3, una expansión isotérmica aporta calor al sistema. 3, 4, una expansión isotérmica, aporte de trabajo de turbina, 3, 4, y 4, 1 es el enfriamiento a presión constante. Bien. John Ericsson proyectó y construyó su primer ciclo termodinámico muy parecido al actual ciclo Brayton, pero lo concibió como si fuera un ciclo de combustión externa. La combustión lo sacaba para afuera. Y entonces teníamos esto, 1, 2, que estamos repitiendo lo anterior, la compresión, la combustión, la expansión isotérmica y el enfriamiento, para nuevamente iniciarlo el ciclo. Tengo 1, 2, compresión isotérmica, 2, 3, calor suministrado, combustión isobárica, 3, 4, una expansión isotérmica, el trabajo en la turbina, y 4, 1 era el calor cedido. Pero fíjense, en esta área está nuestro ciclo Brayton. Ese es el mérito de Ericsson. Él se da perfectamente cuenta y dice, uy, pero si esto podemos modificarlo. No lo modifica él, pero lo deja sentado. No había la idea cómo crearla de esa forma continua. El primer ciclo ideado por Ericsson es llamado actualmente ciclo Brayton. Usaba motores de turbinas a gas en aviones y plantas estacionarias. De su diagrama dice, oye, lo voy a cambiar y nos deja de esta forma. Pero van a ver por qué decimos ciclos de potencia. Porque actualmente lo que se hace es tratar de recuperar esta área. 3, 3', 3, 4, 3'. 1, 2, 1'. Entonces, de esa forma, puedo agregar área y puedo concebir al famoso ciclo Ericsson. Esta es la virtud, este es el mérito de este señor. Y obviamente que acá lo puedo conseguir a través de expansiones múltiples. Porque hacer esto se ve en la teoría que puede funcionar, pero en la práctica no se puede. Ya lo vamos a analizar. El segundo ciclo denominado Ericsson se puede imaginar como un ciclo Brayton ideal, llevado al límite, con la compresión y la expansión de muchas etapas, con recalentamiento del aire de entrada y enfriamiento equivalente a una compresión refrigerada. Unos bandidos son. Comparando el ciclo Brayton de compresión y expansión adiabática con el ciclo Ericsson, compresión y expansión isotérmica, proporciona más trabajo limpio. El uso de un intercambiador regenerador aumenta el rendimiento al reducir el aporte de calor. Tiene la limitación todavía de que ellos están trabajando con compresores axiales. Y entonces esto es lo que nos propone. Pero puedo hacer esto. Obviamente que si hago un ciclo ideal, si fuera a entropía constante, pero lo que me está mostrando que no. Pero acá ya empieza a haber una concepción de lo que puedo hacer, tanto en la expansión como en la compresión. Ciclo Ericsson. Y lo que nos queda es esto. Como ciclo Brayton. Brayton es el que dice,
voy a hacerlo de esta forma y logra conseguirlo. Los motores con ciclo Ericsson son de combustión externa, por lo que el gas motor se calienta, lo que el gas motor se calienta en el exterior. Por lo que el motor se calienta en el exterior. Por lo que el calor suministrado se genera en el exterior. No voy a cambiar eso. Para mejorar el rendimiento térmico y además el rendimiento total, el motor Ericsson dispone de un recuperador de calor. Vivísimo, ¿no? Nos está mostrando una tendencia que después lo entienden y después lo vuelve realidad. Porque él dice, no, esto se puede hacer de esta forma y de esta forma. Bien. Este ciclo Ericsson puede funcionar con ciclo abierto o ciclo cerrado. Ericsson patentó su primer motor basado en el ciclo Brayton de combustión externa el año 1833 en Inglaterra, con un número de patente de 6049 del año 1833, 18 antes de que Joule y 43 años antes que Brayton. O sea, el tipo estaba adelantadísimo. Los primeros motores del ciclo Brayton eran de pistón, wow, casi todos de combustión interna y sin recuperadores de calor. Actualmente, el ciclo Brayton se conoce como un ciclo de turbina de gas que utiliza compresores y expansores de turbina en etapas. Las etapas de turbina sustituyen a los pistones. Y la ventaja es de que eso está permanentemente expandiéndose. En cambio, de un pistón, no, tengo que comprimirlo. Y tengo un volumen reducido. El ciclo de turbina a gas es el que siguen las turbinas de gas y los turborreactores. Algunos ciclos de turbinas a gas disponen de recuperadores de calor por su bajo consumo de energía calórica combustible y hoy en día por un tema ecológico. Ericsson abandonó el ciclo abierto y adoptó el ciclo cerrado del motor Stirling tradicional. Aquí aparece otro personaje. Etapas de la turbina. Mire, lo que él concibió y lo que lo vemos con una estructura totalmente simple. Mire, entra el fluido, se comprime, llevo a las cámaras de combustión, donde inyecto el combustible, se produce la combustión, que hay un incremento de la temperatura y por consiguiente de la energía cinética. Ese incremento de temperatura traducido como energía cinética es el que voy a aprovechar luego en las etapas de los álamos. Pero si se fijan, ¿qué es? En esta parte tengo la admisión. Es un motor de 4 tiempos. Admisión y compresión. La admisión está viniendo por el ducto de admisión. Ya ha pasado la etapa de filtrado. La compresión. Ahí es donde, antecitos de producirse la expansión, tendría que haber la combustión. Pero en un motor de explosión, esto es prácticamente instantáneo. Y entonces allí se generan unas presiones altas que estoy haciendo girar, ¿no?
Estoy chupando, entra, lo comprimo, voy para arriba. Y cuando estoy casi llegando arriba, largo la bujía y se produce la combustión y la expansión. Y luego tengo la última etapa de que se abren las válvulas y cedo los gases de combustión. Mire, una válvula ingresa, lo comprimo, se sabe, esto, los balancines operan y lo liberan la carga del resorte y lo puedo comprimir. La combustión y luego el escape. Miren cómo baja la valvulita para que salga. Y eso él lo concibe en este motor de flujo continuo. Él está trabajando esto, pero en su mente debe haber una cosa similar a esto: la admisión, la compresión, la combustión y la expansión en las tres etapas a la vez móviles en este caso. Y esto es lo que se hace, ¿no? Miren, de 1 a 2, de 2 a 3 el escape, la compresión, la combustión y la expansión. En cambio acá, viéndolo en el diagrama temperatura-entropía, hay un incremento de calor, hay una expansión, hay un barrido y la compresión. ¿No? De acá, acá, acá y vuelta. Y vuelta a repetir la forma indefinida. Otro ciclo que emplea regenerador es el ciclo Stirling. Es analizado en los diagramas presión, volumen y temperatura-entropía. Consta de 4 procesos internos reversibles en serie. La expansión isotérmica 1-2 a temperatura TA. Segundo, el enfriamiento a volumen constante, que voy de 2 a 3. La compresión isotérmica, que va de 3 a 4. 3 a 4. Y por último, tenemos el calentamiento o el calor suministrado, la combustión a volumen constante de 4 a 1 para completar el ciclo. Bien. ¿Qué queremos hacer con esta expansión múltiple? Queremos agregarle esta parte del diagrama que está ahí, pero que no lo estamos utilizando. Entonces lo que nos está proponiendo es de que hagamos una expansión isotérmica a temperatura constante. Y de esa forma puedo recuperar el área 3, 4, 4S. Que es interesante. Pero, ¿y cómo voy a hacer esto? Dice. Esto lo puedo hacer con infinitas etapas de expansión. Pero, ¿y no será caro?
Y entonces ellos lo que hacen es apenas 2 o 3 etapas. Porque miren, si yo recupero el calor, vamos a venir a la mitad. Y vamos a borrarlo. Partido continuaba, 36 minutos. Albiol, le queda Moreno. Adivín también a Lo Celso que encara. Y Alison Becker, que está entre la... A ver, uno escuchando la transmisión. Para Diego fue penal y para Mariano no. Sí, pero para Diego fue penal y después viendo la repetición dijo, bueno, no, es muy fino porque da la sensación que Lo Celso lo busca a Alison Becker para chocarle en algún punto, no se caiga. Miren lo que he recuperado en la primera, con la primera turbina. Lo vuelvo a expandir. O sea, no sé. Alison Becker va, pero es una carrera. Esto en la que van los dos. voy a quedarme aquí en la mitad. Y de acá voy a ir otra vez. Vos tocás la pelota, pero barres al jugador porque le descolocás. En algún momento todos decían que es penal, en esta situación no lo es. Y ahí tengo todavía una tercera etapa. Miren cómo se va incrementando la sal. En todo lo que ellos dicen, no, 2 etapas, 3 etapas como máximo y después chao. Y entonces ellos, como consecuencia del planteamiento que hace Erickson, dicen, no, lo que nosotros vamos a hacer van a ser unas expansiones múltiples en 2, 3 etapas adicionales de tu vida. No adicionales, en más de una. Bien, y de la misma manera podemos hacerlo en este otro lado. El ciclo de expansión isotérmica es la introducción al ciclo donde el calentamiento se realiza en etapas, siendo esta la realización práctica de la expansión isotérmica. Se observa que el trabajo de expansión isotérmica es reversible. Y entonces puedo producir este ciclo de expansiones múltiples. Este ciclo de expansiones múltiples lo llevo a un primer quemador, lo expando en una turbina y luego lo llevo otra vez a la misma temperatura límite y voy a suministrar calor y voy a producir otro trabajo en la segunda etapa de turbina. Aquí me está molestando esto. Oh. Se observa que el trabajo de la expansión isotérmica es reversible. Otra de las formas de incrementar la performance de la planta de ciclo simple potencia es descomponer la expansión en etapas, con un recalentamiento del gas expandido en etapas hasta la temperatura límite. Si estos recalentamientos son seguidos de una expansión en otra etapa de turbina, o prácticamente sin límite si la expansión final se realiza en una tobera turborreactor con postcombustión. ¿Quién me está diciendo? Mira, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Vamos a tener, y podemos tener, una primera turbina, puede ser una etapa, 2 etapas, de repente con una suficiente, que esté en el eje del compresor. Y entonces puedo mover la turbina, generar trabajo para moverlo al compresor y que cumpla el ciclo. Bien, lo otro, ¿qué sería? Lo otro sería, como tengo
una energía disponible, la energía total, menos la energía, menos la energía o el trabajo del compresor, me daría el trabajo útil. Eso lo puedo expandir en una segunda unidad. Esa segunda unidad, mejor si yo vuelvo a llevar otra vez a la temperatura límite. Y entonces lo puedo expandir y puedo tener potencia en esta segunda parte disponible. Ahora, dependiendo qué es lo que quiero, puedo sacar esta turbina puede estar a otro tipo de revolución. Aquí puedo estar con un generador, con una hélice para generar propulsión, con una tobera para producir empuje en un turborreactor. Puedo utilizarlo como etapa de compresor. Cada vez no tienes limitación. Lo único que necesitas es manejar la tecnología, manejar tu ingenio y proponer soluciones para una mejor eficiencia. Otra de las formas de incrementar la performance de la planta de ciclo combinado potencia es descomponer la expansión en etapas, con recalentamiento del gas expandido en etapas hasta la temperatura límite, que es lo que estábamos haciendo acá. Pero fíjense algo, aquí seguramente lo voy a analizar después, pero fíjense algo, si voy a expandirlo en una tobera, de repente puedo pasar la temperatura límite de turbina. Lo más probable, porque quiero sacar el máximo rendimiento. Y entonces fíjense algo tan sencillo. No tengo límite, no tengo restricción. El problema es de poder entenderlo, el proceso termodinámico, y si puedo mejorar mediante estudios de la aerodinámica de los álabes para el compresor, mejor. Otra de las formas de mejorar la performance es descomponer la expansión en etapas, con el recalentamiento del gas expandido en etapas hasta la temperatura límite. Si estos recalentamientos son seguidos de una expansión en otra turbina prácticamente sin límite, si la expansión final se realiza en una sola tobera de turborreactor con combustión. Teóricamente, podrían emplearse un número infinito de etapas de recalentamiento, lo que llevaría en el límite a un ciclo equivalente de expansión isosocéntrica. Bien, ciclo con expansiones múltiples. ¿Por qué utilizo este ciclo con expansiones múltiples? Porque el trabajo de 3,4' o 3,4 tiene que ser igual al trabajo de la turbina. Y entonces después lo recupero, le agrego calor, lo llevo otra vez hasta la temperatura límite y lo expando. Ese trabajo de expansión, miren, para empezar he ganado esta área que me permite visualizar de que los movimientos se van a incrementar. Lo que voy a conseguir, evidentemente, va a ser más potencia. El calor suministrado, fíjense bien, el calor suministrado va a ser Q1, Q2, Qn. El calor cedido va a ser el calor Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Entonces, cuando empezamos a hacer el análisis, estoy agregando combustible, estoy mejorando la eficiencia, sí, de acuerdo a lo que venimos analizando. Pero el calor cedido también se está incrementando, y eso ya no nos gusta, ya nos gusta.
Pero, sin embargo, puedo conseguir mayor potencia útil en un determinado momento que estoy necesitando. ¿Han visto lo que son los aviones en los combates? Es un espectáculo, porque de repente están viniendo ahí y de repente vienen y los van a atacar y tratan de perderse o tratan de reorganizarse para volver a contraatacar. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué avión tienes al otro lado? Pero vas a gastar más combustible, sí, pero ¿y no será que es mejor gastar más combustible que te bajen? Claro que sí. Y si lo vemos en un ciclo de presión volumen, tengo la compresión, la combustión, lo estoy expandiendo, y si lo sigo expandiendo tendría el rendimiento del ciclo, que va a ser equivalente al trabajo que va a realizar la turbina menos el trabajo del compresor. Pero si miren en el diagrama de presión volumen, también se está incrementando el área. Lo mismo que veo acá con temperatura, entropía, veo acá entre presión y volumen. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la presión 2, 3, es la misma. Una vez de que he comprimido y llegado al punto 2, la combustión es constante. El punto 4 igual a 5. Esto. ¿Qué es el punto 4? Es el punto donde otra vez estoy acá, ¿sí? Donde otra vez lo llevo a una segunda etapa para quemar y allí le agrego el calor. Lo voy a llevar. ¿Están viendo la presentación?